Mis hermanos amados, quiero invitarles a que puedan abrir conmigo sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. La palabra del Señor dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Vamos a hablar una vez más y a pedirle al Señor de su gracia al tomar este texto. Amado Señor, gracias por el privilegio que me das de abrir tu palabra y poder compartirla con mis hermanos. Señor, que la exposición de tu palabra sea luz a nuestros ojos y que podamos disfrutarla como esa dulce miel que destila del panal. Gracias por la preciosa verdad contenida en este pasaje, por esa esperanza gloriosa y por la responsabilidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, debido a que tenemos solamente 4 enseñanzas con respecto al tema de el verdadero ministerio de la iglesia y cómo tenemos que servirnos y hacer este ministerio sacerdotal, en nuestra primera lección nosotros estuvimos estudiando el hecho de que precisamente somos sacerdotes y que como sacerdotes tenemos un ministerio sacerdotal que resolver. Pero también nosotros vimos en la segunda lección, que fue la anterior, el hecho de cómo ese ministerio debe ser llevado a cabo a través de estas 6 cosas que describían la forma que debemos entender ese ministerio sacerdotal. Hoy, en esta segunda lección del día, yo quiero hacer como una aplicación práctica de cómo se ve esto de los unos a los otros. Porque hay muchos de estos mandatos unos a los otros en el Nuevo Testamento. Y cuando tú encuentras esta es la voluntad de Dios, o encuentras esa frase, los unos a los otros, ámense, perdónense, restáurense, todas esas acciones que están acompañadas de este unos a otros, nos recuerda el verdadero ministerio que tenemos. Y podríamos invertir muchas lecciones analizando cada uno de esos unos a otros que encontramos y ver de qué manera podemos aprender, tomar el espíritu sacerdotal y vivirlo entre nosotros. Debido a que no tenemos todas esas lecciones, pero tenemos esta, yo quiero hacer la aplicación práctica de uno de esos unos a los otros. Y es de este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, en donde nosotros encontramos las preciosas palabras de lo que es esa esperanza gloriosa que tenemos los que estamos en Cristo Jesús, y no solo los que estamos vivos, sino los que han muerto en Él también. Lo que llama la atención de este pasaje es que este pasaje termina o cierra con estas palabras: por tanto, confortaos, o en la Reina Valera, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, este pasaje se vuelve un ejemplo, se vuelve una manera de aplicar este principio de cómo nosotros tenemos que, lo que vamos a hacer con este pasaje,
hacerlo con el resto de pasajes del Nuevo Testamento en donde encontramos estas mismas palabras, los unos a los otros. Así que yo quiero tomar esta lección considerando tres cosas importantes en este pasaje. En primer lugar, vamos definitivamente y necesariamente tenemos que ver la enseñanza de este pasaje. La enseñanza de este pasaje. Es verdad que vamos a meditar en el versículo 18 y vamos a prestar atención a lo que significa confortados los unos a los otros. Pero para poder entenderlo correctamente, necesitamos entender con qué tenemos que confortarnos. Así que en primer lugar, la enseñanza del pasaje. En segundo lugar, vamos a hablar del mandato que está en este pasaje, que es alentados o confortados los unos a los otros. Y vamos a meditar en cómo esto se aplica en la vida de nosotros como sacerdotes. Pero en tercer lugar, yo quiero que ustedes me permitan mostrarles algunos principios que podemos aprender a partir de este pasaje. Es decir, la enseñanza del pasaje, el mandato del pasaje y los principios que aprendemos a partir de este pasaje. Así que consideremos en primer lugar la enseñanza de este pasaje en los versículos 13 al 17. Mis hermanos, yo debo suponer tristemente que todos nosotros de alguna manera hemos escuchado este texto enseñado desde una perspectiva dispensacional, en donde en este pasaje se encuentra la gran enseñanza de un arrebatamiento secreto de la iglesia, que se ha enseñado y que casi que se ha convertido en algunos momentos como una especie de elemento de la ortodoxia de las iglesias cristianas. Si tú no crees en el rapto secreto, entonces yo dudo de tu doctrina y seguramente tú no estás caminando correctamente. En nuestras iglesias bautistas reformadas, más allá de que nosotros podamos tolerar y mirar que otros pudieran pensar diferente, nosotros enseñamos con claridad que el arrebatamiento secreto de la iglesia no es un asunto que la palabra de Dios lo enseña. La palabra arrebatamiento está en este texto, pero no esa doctrina. Esa doctrina fue impuesta al texto por causa de un sistema doctrinal de interpretación, pero lo que este pasaje enseña no es un secreto, un misterio, una cosa oculta que nadie entendía y que ahora Pablo lo está dando a conocer. Este pasaje enseña la preciosa verdad que los profetas del Antiguo Testamento proclamaron mirando con esperanza aquel día de Jehová en que Él iba a venir en juicio a las naciones. La diferencia es que aquellos que están en Jehová por medio de Jesucristo, tenemos la oportunidad de no ver en sus ojos los ojos de juicio, sino la mirada tierna de un padre que viene a reconfortar, abrazar y alentar el corazón de sus hijos, los cuales, según el contexto bíblico, están en persecución, en conflicto, sufriendo por causa de la verdad, y Él viene a retribuir a los malos y a confortar a los que son suyos. La escatología bíblica no es compleja. Bien dice un autor, nosotros la hicimos difícil. Es tan sencilla como esto: se hace el mundo, hay una promesa, la promesa se cumple, y aquel que vino en esa promesa dijo, volveré por ustedes. Y todo lo que su iglesia ha esperado desde entonces es la manifestación gloriosa de Cristo Jesús viniendo en gloria, cuando todo lo que nosotros vemos será consumado y purificado por el fuego, y nosotros tendremos el precioso privilegio de vivir un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no hay muerte, no hay pecado, no hay destrucción, donde la gloria de Dios está en todos los confines de la tierra y el mundo entero proclama la gloria del Señor. Amén, mis hermanos. Esa es la esperanza gloriosa, y eso tiene que estar reflejado en este precioso texto de la palabra de Dios. Así que nosotros podemos ver tres cosas que se nos enseñan con respecto a esta esperanza o la enseñanza de este pasaje. En primer lugar, si tú miras el versículo 13, aquí hay un principio inquebrantable, y es el principio de la esperanza. El versículo 13 es
un precioso recordatorio de que nosotros no estamos en la misma condición que el resto de hombres en este mundo. Mira lo que dice el versículo 13 de nuestro pasaje. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. El primer principio, lo que encontramos aquí, le podríamos llamar, Pablo empieza esta expresión con este principio de la esperanza, un principio inquebrantable que es el siguiente: el consuelo en la vida de alguien es el resultado del conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que consuela el corazón de una persona? Saber la verdad. Seguramente, así como yo, has estado en muchos funerales católicos romanos, en donde uno va y tiene que sentarse acompañando a un familiar, a un amigo, y entonces tienes que soportar y tolerar el hecho de que un sacerdote católico romano se pare y diga: aquí está el cuerpo de nuestro hermano fulano de tal, que hoy está con el Señor. Recemos para que su alma encuentre la luz y no sé cuántito. Y hoy él está con... El problema es que ese amigo tuyo o ese familiar habló abiertamente de que detestaba a Cristo, que no creía en la religión, que le parecía que todo era mentira, que todos los cristianos eran hipócritas, y tú estás escuchando a ese hombre diciendo: hoy nuestro hermano está con el Señor y descansa en la luz perpetua, que su luz brille para siempre entre nosotros. Y tú estás mirando la siguiente escena, como seguramente la habrás visto también: una caja que está siendo metida en un lugar y una mujer desesperada que quiere meterse y quedarse con su esposo muerto. O una madre que quiere abrir la tumba para meterse allí dentro del cofre y abrazar a su bebé y que no pase la noche sola. Son escenas desgarradoras. Son escenas donde realmente la esperanza no se obtiene a través de las palabras vacías de un hombre que te dice: hoy nuestro hermano descansa. Hace unos 4 años nosotros vivimos la prueba más difícil de lejos que hemos tenido que experimentar como familia y yo como persona. Fue la muerte repentina de mi papá. Un hombre amado profundamente. Esos hombres que cuando tú lo miras dices: yo quiero ser como él. Muchos amigos míos que estuvieron el día del funeral me decían: tu papá fue como un papá para nosotros. Lo que me dijo tu papá no me lo dijo ninguno de mis padres cuando yo lo necesitaba. Yo tengo la dignidad de haber sido hijo de un buen padre. Murió repentinamente, era el día del Señor. Tenía una llamada perdida de mi hermana. Cuando yo devuelvo la llamada me dicen: Jorge, no te quisimos interrumpir en el culto, pero tienes que venir urgente. Mi papá está muy grave en el hospital. ¿Cómo? Si habíamos hablado, vi fotos de que estuvieron en la graduación ayer. Sí. Ven ahora. Agarramos nuestras cosas, salimos para Guayaquil. Vivo a 5 horas de la casa de mis papás. A mitad de camino, justo cuando venía al aeropuerto para venir para acá, recordé el momento exacto, cuando comencé a llamar a mi mamá y ya no contestaba. Y le dije a Lady: llámala, y me parqué. Y mi mamá me dijo estas palabras que taladraron lo más profundo de mi ser: papi está ahora con el Señor. Tuve que pararme, llorar por un buen rato, calmarme. Inmediatamente mi mente cambió y dije: tengo que ir a buscar a mi mamá. Y llegué a Guayaquil y me quedé un mes con ella para poder consolarla, animarla, acompañarla. Pero el punto es, el día que estamos en su funeral, estaba el cuerpo de mi papá allí. Todavía no venía nadie y estaba mi mamá y mis hermanos. Y yo los senté y les dije: vamos a leer algo que estoy traduciendo. En esos días estaba traduciendo el catecismo, la exposición del catecismo de Benjamin Beddome. Y justo había llegado a la pregunta 44. ¿Cuál es la esperanza de los que mueren en Cristo Jesús? Y me paré y les leí, como lo había hecho en otras ocasiones con otra gente. Ahora el contexto era diferente. Esos que mueren tienen
el descanso de sus obras, están disfrutando de la presencia del Señor. Sus cuerpos descansan esperando la resurrección. Cuando cerré esa lectura, en medio de la forma más inaudita, estamos alabando al Señor. Y la gente decía, ustedes deben estar locos. ¿Por qué no enojarte? Tu papá tenía 60 años cuando murió. ¿Por qué no, por lo menos, callarte y dejar de decir cosas? ¿Por qué? Porque no podíamos dejar de experimentar y contar, aún con lágrimas en nuestros ojos, la esperanza bendita que es la resurrección. Que los que mueren en Cristo son benditos y que sus almas están delante de la presencia de aquel que amaron, esperando la bendita resurrección. Yo les voy a decir algo. El día del funeral había gente que venía y me topaba el hombro y me decía, mijito, hoy tu papito es un angelito más en el cielo, que ahora vela por ustedes. Otro me tocaba el hombro y me decía, primito, hoy mi tío es una estrella más en el firmamento. Y yo los miraba con misericordia. Sé que me quieren consolar. Y les agradecí sus palabras. Pero lo único que consuela el corazón quebrantado es la verdad de Dios. Y así es como Pablo empieza este texto. Hermanos, no queremos que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros no somos de los mismos. Nosotros no vivimos de la misma manera. Nosotros tenemos una bendita verdad que puede sostener el corazón, animar nuestros pasos, guiar nuestro camino. Hay una verdad bendita en la Escritura y esa esperanza es la que los hijos de Dios tienen. Y así es como Pablo empieza con este principio de la esperanza. Pero en segundo lugar, él luego establece el fundamento de la esperanza. ¿Y cuál es ese fundamento? Las verdades absolutas de nuestra fe. Mira el versículo 14. Son las verdades que están en la Escritura. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, nota a qué apela. Hermanos, la esperanza nuestra no son palabras dulces o lindas de oír simplemente. Están fundamentadas en las verdades más profundas de nuestra fe. ¿Crees que Cristo murió? Sí. ¿Y crees que Cristo resucitó? Sí. Entonces confía, porque los que murieron, murieron en Él y están con Él y vendrán con Él. Esa esperanza sólida es la que sostiene toda nuestra esperanza. Los principios fundamentales de nuestra fe, la verdad profunda de lo que Dios nos ha revelado, es el centro de todo lo que nosotros tenemos. Hermanos, quiero decirte esto de una manera sencilla y clara. La teología no es para los pastores solamente. La teología no es para los hombres que anhelan el ministerio. Las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, todos necesitan teología. Necesitamos teología para vivir, para movernos, para considerar. Cuando tú vives circunstancias que vienen como parte de la vida, necesitas respuestas sólidas que tienen que estar ancladas en las verdades absolutas de nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vuelve por segunda vez. Esa es la base de todo lo que nosotros vivimos, creemos y cómo nos conducimos. Hermanos, esa es la importancia que tiene la teología. Hace unas semanas estaba predicando en Cochabamba, Bolivia, y tuve el privilegio de predicar en Efesios capítulo 1, versículos 18 en adelante, el 21, donde Pablo dice, y esta es la oración que yo tengo por ustedes, que sean abiertos sus ojos para que sepáis cuál es esa herencia que tenemos con los santos, cuál es esa esperanza de su llamamiento y cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa en ustedes, la cual resucitó a Jesucristo entre los muertos y le sentó en los lugares celestiales. Y yo le decía a los hermanos, ¿cuál es la importancia de saber? El saber constituye la base de toda nuestra vida y todo nuestro peregrinaje. En este camino y en esta caminata que vivimos, ¿tienes en tu maleta todo lo que necesitas? Tienes todo lo que necesitas.
Porque esa esperanza, ese llamamiento, esa herencia y el reconocimiento de ese poder es lo que sostiene tus pasos en todo lo que tenemos que vivir. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Cristo Jesús murió, resucitó y volverá por segunda vez. Por eso me lleva, en tercer lugar, a considerar la descripción de esta esperanza. Hemos visto el principio de la esperanza, un principio inquebrantable. Hemos visto el fundamento de la esperanza, las verdades absolutas de nuestra fe. Pero en tercer lugar, la descripción de la esperanza. ¿Cómo se describe esta esperanza gloriosa que tenemos? Y qué bueno es saberlo, hermanos. Déjenme repetir y espero que sus oídos y sus almas se deleiten en recordar la esperanza bienaventurada de los cristianos. En el versículo 15 se nos dice que los muertos van a resucitar primero, porque los vivos no tienen preeminencia sobre los muertos. En otro pasaje Pablo dice, todos seremos transformados. Todos. En un abrir y cerrar de ojos. Los que están muertos van a resucitar y ser transformados. Los que estamos vivos vamos a ser transformados. Todo será transformado por el poder de esa santidad que será como fuego quemando todo ese cielo y trayendo una nueva realidad a la tierra. Un día los vivos van a poder volver a encontrarse con los muertos en un día glorioso en el que los vivos no van a ir antes. Los muertos resucitarán primero. Luego en el versículo 16 enfatiza este orden y mira cómo lo enseña. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Hermanos, no hay manera de que tú interpretes este texto diciendo que voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios sea algo secreto que nadie más va a oír sino solamente la iglesia. Este es el mismo acontecimiento universal que todos verán, que todos reconocerán. Un día allí en el cielo se hará señal y el Hijo del Hombre volverá por segunda vez. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Los vivos serán transformados y los muertos serán resucitados en una visión que tiene que quedar clara para todos. En una visión que la Biblia y el Nuevo Testamento enfatiza de una manera maravillosa. Hermanos, hoy, así como en la antigua Roma, hemos sido adoptados en esta ceremonia interna donde nadie sabe. El padre fue delante de ese juez, se hizo el trámite, ese niño que no era su hijo, ahora es su hijo. Pero hay una segunda actividad, es una ceremonia pública en donde ese niño que ya es su hijo, que ya fue adoptado, de pronto se convoca a todo el pueblo y se hace una celebración para que a nadie le quede duda. Ese que está allí, que estaba en la calle, que nadie lo amaba, que no tenía nada, es mi hijo. Y eso es precisamente lo que el Señor hará cuando vuelva por segunda vez. Es, dice Romanos 8, la manifestación de los hijos de Dios. Ya somos sus hijos, pero falta la ceremonia de adopción universal, donde a nadie le quede duda. Lo más glorioso de la tierra hoy crece entre cizaña y no se lo puede ver, no lo puedes distinguir, pero llegará el día en que se hará una distinción gloriosa, universal, en donde los hijos de Dios serán manifestados y serán semejantes a Él en gloria, y los malos, así como la cizaña de la parábola, serán puestos en el fuego. Y entonces todo se hará de una manera gloriosa, porque se tocará trompeta y esa voz bendita dirá que el tiempo ha llegado. Eso es lo que esperamos. Hermanos, nuestra esperanza no está puesta en los gobiernos civiles. Nuestra esperanza no está puesta en buenos gobernantes. Sé un buen ciudadano. Ve a votar. Cada vez que tengas responsabilidades con el Estado y con limpia conciencia, ve a votar diciendo, Señor, lo uso sabiendo que tú estás gobernando sobre todo, pero mi confianza no está en este hombre. El cambio de esta nación no está en este hombre. Yo espero la aparición de otro hombre. Un hombre que vendrá en una señal gloriosa
Y entonces el mundo será lo que todos los libros de política esperan que sea. Y que nadie en esta tierra ni en este siglo presente lo va a lograr jamás. Pero Cristo lo hará. Y por eso esperamos ese día glorioso. El día en que todo el sufrimiento, la tristeza, los dolores, cuando todo eso sea simplemente un recordatorio de algo que apuntaba hacia los sufrimientos de Cristo Jesús, por el cual hoy podemos vivir eterna redención. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos los cristianos. Pero Pablo no termina allí. En el versículo 17 habla de esta gloriosa reunión en la faz del Señor. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Nota la importancia de este orden. En el dispensacionalismo se nos enseñaba que el orden era: Cristo vuelve, pero no pisa la tierra, sino que vuelve a subir. Y hay tantas preguntas con respecto a ese texto tan sencillo. Y así estaremos para siempre con el Señor. Yo nunca encontré respuesta. ¿Cómo va a ser así estaremos para siempre con el Señor? De hecho, en el dispensacionalismo que yo aprendí, así comenzaban todas las actividades que tendremos con el Señor. Y entonces teníamos... Ya me olvidé. Teníamos las bodas del Cordero. Primero el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y luego venía la fiesta o la noche de las bodas del Cordero, que era cuando Él venía por segunda vez y entonces veníamos con Él. Y uno decía, wow, la actividad es súper movida. No entiendo eso de así estaremos para siempre con el Señor. El movimiento no es de las nubes hacia arriba. El movimiento es de las nubes hacia abajo. Así como en la antigua Roma y la antigua costumbre de los pueblos era que cuando un magistrado venía, vamos a decir que venía aquí a las faldas, los representantes de la ciudad salían a la mitad del camino para poder hacer una especie de escolta mientras venía, como diciendo, te estábamos esperando. No es esperarlo allá para irnos a otro lado, es esperarlo allá para venir con Él a ese lugar glorioso y ese momento glorioso en el que Él se manifestará. Hermanos, la venida de Cristo es a la tierra. Los ángeles dijeron, así como le viste irse, así volverá. En Hebreos 9:28 dice que aparecerá otra vez, pero ya no teniendo ninguna conexión con el pecado, porque habrá vencido a todo y vendrá a la tierra a establecer su reino. Su reino empezó, pero será consumado el día que Él vuelva por segunda vez. Esta es la esperanza gloriosa. ¿Sabe lo que esto significa? Es lo mismo que encuentras en el libro de Apocalipsis. Cuando yo comencé a estudiar Apocalipsis, algo que me llevó a entenderlo de una manera diferente, como hoy lo entiendo, es, no puede ser que se esté escribiendo un libro o una revelación que no era para ellos, ni siquiera para sus hijos, ni sus nietos, ni sus tataranietos, era para alguien en algún lado donde se iba a poner play e iban a comenzar todos los eventos de Apocalipsis. Pero Juan dice de una manera sin sentido, ánimo con estas palabras. ¿Cómo voy a tener ánimo? Mira a este cristiano muerto en la calle. La iglesia la están cerrando. Nuestro pastor tuvo que huir. Están asediándonos. Yo, Juan, estoy metido en una isla donde no puedo volver y tener contacto con el pueblo de Dios. ¿Cómo encuentro ánimo? Y entonces este precioso libro, que es un regalo de Dios para la iglesia, es como si fuera colirio en los ojos diciendo, ¿ves a ese muerto ahí? Sí. ¿Ves que es vituperado por el mundo? Sí. ¿Ves que la gente lo trata como si fuera peor que un animal porque no puede ser puesto en una tumba? Sí. Ahora quiero que levantes tus ojos y mires al cielo lo que está pasando en este mismo momento. ¿Quiénes son estos que llegan y los reciben con palmas en las manos como si fueran victoriosos de una guerra? Son los que han muerto y son recibidos con honores delante de aquel que vive y conoce y sabe y escucha constantemente. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Quién es digno de abrir ese libro y quitarle los sellos y venir a juzgar? Señor, ven pronto.
No es demora, no es olvido. El Señor tiene muy en cuenta lo que sucede. No te olvides lo que sucederá. Y cuando el pueblo de Dios encuentra esa esperanza gloriosa, cualquier persecución, cualquier tristeza, cualquier lucha, cualquier cosa que tuviéramos que vivir, se convierte en algo en donde podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, pon colirio en mis ojos para entender lo que mis ojos no pueden ver. Me encanta esa historia de ese ayudante del profeta que estaba temblando porque habían descubierto que era el profeta el que decía cómo eran los planes de guerra. Y entonces vinieron: allí está el profeta, vamos a matarlo. Y entonces el profeta vio la ciudad rodeada y estaba tranquilo. Y su ayudante le dice: ¿nos van a matar? Y él le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tú te volviste loco. Estamos rodeados. Y él hace una oración que debería ser nuestra oración personal todo el tiempo. Señor, ábrele los ojos. Y cuando le abrió los ojos, los que los tenían rodeados estaban rodeados por un ejército. Las cosas no son como las vemos y no caminamos por vista, sino por fe. Y eso es lo que es nuestra esperanza en el mundo: caminar por fe. Yo creo que cuando hago cosas para el Señor, aunque nadie me aplauda, aunque no hayan fotos, aunque muchas veces mi corazón sea lastimado por hermanos que se van de una manera ingrata, el Señor sabe, y el Señor lo ve, y el Señor conoce. Cada vez que una esposa ama a su marido y se esfuerza y trata de ser la mejor esposa que puede, y lo único que recibe es dureza, maltrato, y de pronto levanta sus ojos al cielo y dice: Señor, ya no puedo. Y vuelve a encontrar ánimo. Y lo vuelve a hacer al siguiente día de una manera inexplicable para el mundo. La única explicación es: sus ojos son abiertos para entender que lo que ve con sus ojos terrenales no es todo. Hay mucho más. Y así es como Dios nos manda a vivir. Por eso esta mente tiene que estar informada de la palabra de Dios. Amén. Eso me lleva rápidamente no solamente a la enseñanza de este pasaje, que es lo que hemos contemplado y en lo que nos hemos deleitado en pensar. Eso nos lleva al mandato de este pasaje. ¿Qué es lo que se ordena en este pasaje? ¿Qué es lo que realmente convoca nuestra atención de este texto? ¿Por qué tomar este pasaje en una serie llamada El verdadero ministerio de la iglesia? Precisamente por eso, porque el versículo 18 no apunta hacia los pastores, no apunta hacia los líderes, no apunta hacia los teólogos que están en el seminario, apunta hacia aquellos que estaban leyendo esta carta. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, confortaos significa aquí literalmente pedirle a alguien que venga y esté presente donde el que está hablando está. En otras palabras, se le puede llamar o se puede decir, alentar o confortar es llamar a alguien que venga y se ponga a mi lado. En la Biblia de las Américas se traduce como consolaos. En la Biblia Reina Valera del 60 se traduce como alentaos. ¿Qué es alentar? ¿Qué es consolar? La idea o la figura que viene a tu mente es cuando alguien está en medio del dolor y se acerca a otro y te pone la mano al lado y te dice, ánimo. O a veces ni siquiera te dice nada, pero viene a tu lado en medio del dolor. Eso es alentaos, y ese es el mandato de este texto. Así que este mandato es clara y directamente dado a los hermanos, a los creyentes de esta iglesia. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la palabra confortados y de que este mandato les sea dado a la iglesia? Escucha esto con atención. Primero, confortaos es parte de las funciones sacerdotales del creyente. Ya lo vimos. ¿Qué hace un creyente? Es un sacerdote, y como sacerdote, ¿cómo vive? Vive entre extraviados, entre ignorantes, y vive teniendo en su corazón
toda la benignidad, la bondad, la misericordia de alguien que quiere hacerle bien a otro. Por lo tanto, confortados describe parte de esas funciones. ¿Qué hace un sacerdote en todo el espíritu que vimos en la lección anterior? Consuela, conforta, alienta. Eso es parte de su trabajo. El sacerdote debe consolar y aplicar la revelación de Dios en el alma de las personas que sufren. El sacerdote debe hablar con autoridad de parte del Señor sobre aquello que el Señor dice. Así como Pablo, os decimos esto por palabra del Señor. El sacerdote representa también la compasión y el amor de Dios para el pueblo. El Señor no va a venir a darnos un abrazo en la muerte de nuestros seres queridos, pero te manda hombres y mujeres que te abrazan por Él. Eso significa confortarse. Eso significa consolarse. Tiene que ver con las funciones sacerdotales de un creyente. Pero también confortarse requiere palabras. Porque para confortar a alguien es venir al lado de alguien y levantar su corazón. Sí, la presencia es importante, el estar es importante, pero lo que consuela, tal como ya lo vimos, lo que trae paz al alma, gozo al alma, certeza al alma, es la verdad que uno sabe, la verdad que tienes, es lo que sostiene tu vida y tu esperanza. La connotación de este mandato es acercarse, venir al lado de aquellos que están en necesidad. Qué precioso comparación cuando pensamos en el bendito Consolador. ¿No es esa la función del Espíritu Santo? ¿No es eso lo que el Señor dijo que Él sería para nosotros? Yo me iré, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro para que camine al lado de ustedes. Enviaré a otro para que esté cerca de ustedes. ¿Qué es lo que más dolía? Era la ausencia del Señor. Pero no se quedan huérfanos. De hecho, les conviene que yo me vaya para que pueda venir Él. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo estuviera de manera física en la tierra hoy y tú quisieras su consuelo, tendríamos que tomar un avión para ir al lugar donde Él esté, hacer una fila larguísima. Me imagino que cada día tendría muchos abrazos que dar. Y tú dirías, bueno, me conformo así como en un hospital de cualquier ciudad y país, que el turno para ser atendido vino 4 meses después. No importa, voy a recibir su abrazo. Pero Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les envío al Consolador. Ese Consolador que está contigo y te abraza en medio de una mesa donde te van a operar y donde ya no están tus familiares, ya no hay nadie, y estás allí encomendándote al Señor y sus brazos están alrededor de ti. En esa noche oscura donde quizás yo no pude llegar, me llamaste y tenía otras cosas que hacer o atender otros casos y tuviste que llorar en mi ausencia. No estaba solo porque el bendito Consolador estuvo allí, el que es llamado al lado de nosotros para confortarnos. Y ciertamente lo que Él hace es traer esas palabras de vida eterna que conocemos para seguir alimentando nuestra alma y seguir dándonos la vitalidad que necesitamos. Pero también confortados requiere que el creyente conozca lo que el Señor dice. Quiero que pienses conmigo en esto seriamente. Alentaos los unos a los otros. Y luego dice, con estas palabras. De estas palabras se han escrito libros. De estas palabras se han hecho muchas clases de seminario. De estas palabras son las que tu mente y tu corazón tienen que estar llenos. Porque si tú hubieras estado conmigo en Ecuador ese 14 de marzo del 2021, lo que yo necesitaba era recordar las promesas que el Señor me ha dado en su palabra. No que me hables,
de una estrella, de un nuevo ángel, de que Él ahora descansa. Háblame de las promesas que son capaces de sostener mi alma. Ahora bien, esta no es la única realidad de la vida de la iglesia. Lo hemos tomado de esta perspectiva porque esto es algo que es común y es parte de lo que el texto nos enseña. Es el dolor por la muerte de alguien, ¿sí o no? Pero mis hermanos amados, seguimos en la necesidad de alentarnos el uno al otro porque no ha venido todavía la gloria, porque seguimos luchando con nuestro remanente de pecado y la muerte es solo una de las miserias de esta vida. Tienes madres luchando con la crianza de sus hijos, esposas luchando con el pecado de sus esposos, esposos luchando con mujeres que quieren vivir en su libertad y no quieren someterse en amor, familias en conflicto con los padres de ella o con los padres de él, problema entre familias. Hay tantos casos diferentes en los que, aunque cambie el caso, el principio sigue siendo el mismo. Alentaos los unos a los otros. Mi pregunta es, ¿y cómo los vamos a alentar? La respuesta tiene que ser con estas palabras, con la palabra de Dios, con la verdad que está en ella. Eso me lleva a mi tercer y último punto en esta mañana. Los principios a partir de este pasaje. No quiero profundizar en esto, podríamos hablar de esto como una conferencia de consejería. Solo quiero darte algunos puntos. Si quieres, en idioma moderno, déjame darte unos tips, ¿ok? De consejería bíblica. Porque sentarte al lado de un hermano y decirle cosas no es lo mismo que aconsejarlo. Sentarte con un hermano y animar su pecado no es lo mismo que aconsejarlo. Es necesario entender la Escritura para que pueda guiar correctamente la mente del hermano. Y acuérdate lo que hablamos. El espíritu de un sacerdote es como un GPS entre todos los ignorantes y extraviados y les dice, ese es el camino de regreso a Dios. Pero para entenderlo, tienes que tener principios clave con respecto a qué es lo que la Escritura enseña. Te doy algunos principios para que los tengas en mente y otra vez mis notas están aquí para compartirlas a los que lo quieran y así puedas leer un poco más lo que escribí aquí. Pero piensa en primer lugar, qué importante es entender las consecuencias fatales de la caída. Si tú vas a aconsejar a tu hermano en la iglesia, qué importante es que esto sea parte de la meta y de lo que está en el centro de tu conversación. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué hay errores? ¿Por qué sucede lo que sucede? Porque los hombres hemos caído en pecado. ¿Y qué es lo que trae esa realidad de la caída? La realidad de la caída trae que nosotros hemos sido y tenemos un remanente de pecado todavía. Nosotros los cristianos bautistas reformados deberíamos ser expertos en el capítulo 6 de nuestra confesión de fe para hablar de la condición del hombre, porque allí es donde tú vas a poder aconsejar a un padre que te dice, yo estoy todo mal con la dirección de mi escuela, porque yo llevo a mi hijo y yo sé cómo lo he criado, yo sé lo que le he enseñado y mira lo que me le han enseñado. Y tú tienes que decir, espérate un ratito, vamos acá. Es verdad que puede ser que la influencia alrededor sea mala. El problema de tu hijo no es la escuela. El problema de tu hijo no es el orgullo de decir cómo yo lo he criado y yo sé quién es. El problema de tu hijo está en su corazón. Es perverso por naturaleza y a menos que tú estés dispuesto a considerarlo como alguien que tiene todo el potencial para destruir, siempre lo vas a mirar de una manera equivocada. Tu hijo no es una criatura inocente. Es alguien que necesita corrección, dirección y sobre todo necesita el Evangelio. Justifícate en los errores de otros padres, justifícate en lo que otros niños hacen, míralo como una víctima, levántalo por encima de los demás. Es que él tiene que hacer porque él ha sufrido todo lo que está tan de moda en el mundo. Si tú tienes una doctrina clara del pecado y de la depravación del hombre, vas a poder mirar correctamente el verdadero problema. No somos víctimas. Tú no eres víctima. Tus hijos no son víctimas. Necesitan correr a los brazos de aquel que puede salvar, que es ese Salvador. Amén. Otro principio clave para que puedas pensarlo, la conexión inseparable entre el cuerpo y el alma. Piensa en esto. A veces se llevó la consejería cristiana
al hecho de que hablar de depresión o de estar con diferentes problemas de ansiedad eran cosas directamente marcadas por la falta de santidad y de amar al Señor como debías. Y entonces la gente que sufre depresión en la iglesia se calla y se seca solito por temor a que alguien pueda decir, en vez de preguntarle cosas naturales, comienza a decirle, ¿y desde cuándo desconfías del Señor así como para tener esta ansiedad? ¿Y cuáles son los pecados ocultos que tú tienes que te llevan a estar así de deprimido? Como los amigos de Job. Seguramente algún pecado tienes oculto que no lo has dado a conocer. Hay una conexión tan importante entre el cuerpo y el alma que Dios la estableció, que nosotros no somos almas sin cuerpo ni cuerpo sin almas. Y a veces el cuerpo afecta el alma, como el alma afecta el cuerpo. Y a veces alguien está deprimido por pecado. Está deprimido porque está guardando pecado. Y mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. Y esa angustia y esa forma en la que parecía que desfallecía era producto de algo que estaba en su alma que tenía que ser arreglado. Pero quiero decirte que hoy también tenemos muchos hermanos que aman al Señor con todo su corazón, que lo aman de una manera que quizás es superior a la que tú lo haces. Y que hay días que se levantan, que no quieren ver la luz del sol, que no tienen ganas de cocinar, que no tienen ganas de pararse de su cama. Y el consejo, aunque siempre el consejo es, miramos a Cristo Jesús y lo amamos. A veces un buen consejo pastoral es, vamos al médico y yo te acompaño. Y no te sientas mal por tener que ir al médico o a un psiquiatra para que pueda medicar ciertas cosas que pudieran ayudar a que tu cuerpo encuentre una estabilidad. Estaba yendo camino al aeropuerto un día. Qué raro que toda mi vida es camino al aeropuerto, ¿sí o no? No me juzguen. Estaba camino al aeropuerto un día y me llama un hermano amadísimo de nuestra iglesia. Amado, no estoy jugando, amadísimo, fiel, y me llama llorando y me dice, pastor, quiero confesarle algo. ¿Qué pasa? He tenido unos deseos de quitarme la vida tan grandes en estos días. Pastor, estoy muy mal. En ese momento puse el carro a un lado y le dije, necesitas que regrese en este momento. Me dijo, no. Era un viaje corto. Me dijo, cuando regrese hablemos. Dijo, cuando regreso hablamos. Pero le hice una pregunta básica, porque lo conozco. ¿Cómo estás durmiendo? No estoy durmiendo, pastor. Vamos a conversar cuando yo regrese, pero yo quiero que hagas esto. Al frente de tu casa hay una farmacia donde venden pastillitas naturales que se llaman melatonina. Te la vas a tomar en las tardes, después de que ores al Señor y compartes con tu familia, y te vas a ir a dormir. Y hablamos en 3 días. Sí, pastor. Regresé, se sentó conmigo y me dijo, pastor, gracias al Señor estoy mucho mejor. Y uno piensa, ¿magia? ¿Psicología? ¿O la luz de la naturaleza? Cuando yo duermo poco, escucho una canción de Luis Miguel y lloro, así como lloro escuchando una canción, un corito. Y yo tengo que decir, espera, los sentimientos los tengo a flor de piel. Esto no es espiritualidad porque estoy llorando mientras cantamos. No dormí bien. Sí lloro otras veces durmiendo bien. Pero tengo que aprender a conocer que estoy irritable, sensible, porque el sueño es parte de lo que Dios hizo en este cuerpo, que necesita de esas cosas naturales, ¿sí o no? Ahora, la solución no está en duerme bien, pero a veces eso es parte de la solución. Una vez escuché esta comparación. Imagínate que el tesoro real está en un cofre que está debajo del agua. Y entonces está el buzo listo para ir a meterse a buscar el tesoro que está en ese cofre. Pero cuando está por meterse,
como diríamos en Argentina, se larga a llover. Yo soy argentino, mi frase. Llueve, tempestades, truenos, se pone terrible la parte externa. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema si el tesoro está dentro del agua? La respuesta es, cuando se calme externamente, voy a entrar a buscar donde está el verdadero tesoro. Pero aunque el problema no esté afuera, ni el tesoro esté afuera, en una superficie agitada por el agua y los truenos, no puedo ver el verdadero tesoro que está debajo del agua. Al buen entendedor, pocas palabras. Si tú tienes el cuerpo atribulado, enfermo, estás durmiendo poco, estás lleno de ansiedad que puede ser producto del pecado, y comienzas a sentir que no eres salvo, que Dios no te ama, que mejor te quitas la vida, que no tiene sentido vivir. Hay muchas cosas en ese cuadro. Ciertamente hay cosas en tu corazón que tienen que ser arregladas y a veces golpeadas con firmeza. Pero quizás también tu cuerpo no ayuda a que pueda llegar al verdadero problema que está en tu corazón. Hermanos, por mucho tiempo luché con este principio diciendo, pastores, que la solución debe estar en Jesús. Sí, la solución está en Jesús, en entenderlo, en que Él nos creó cuerpo y alma. Y que eso es la realidad de nuestra existencia hoy y por toda la eternidad. Y que como fuimos hechos cuerpo y alma, tenemos que considerar de una manera un poquito más amplia el hecho de que a veces se necesita atender el cuerpo y siempre se necesita atender el alma. ¿Me hago entender, mis hermanos? Te digo algo más y ya se fue el tiempo hace rato, pero los otros principios te los dejo allí. No permitas que en tu iglesia local la gente que sufre aflicción, depresión, ansiedad, piense, me tengo que ir a una iglesia pentecostal porque ellos por lo menos oran para que se me vaya este demonio. Porque aquí nadie puede tener ese tipo de cosas. Nadie puede tener esas aflicciones. Porque eso no es bíblico. Porque eso es falta de fe. Hermanos, esa es la miseria en la que vivimos. Y si viéramos a todos como errantes, ignorantes, perdidos y necesitados, sus problemas los tomarías como tuyos. Yo tuve la oportunidad de conocer la depresión de cerca por mi suegrita. Es una mujer como pocas he conocido en la tierra. Predica, discipula, ama, enseña. Es una mujer extraordinaria. Nunca ha estado en nada, pero siempre ha sido de las mejores miembros de la iglesia donde ha estado. Y hoy tengo la dicha de tenerla en nuestra iglesia. Hubo un tiempo en que ella sufrió depresión con cosas que tenían que ver con su cuerpo. Íbamos al zoológico y rugía el león y ella se tenía que poner a un lado y comenzar a llorar porque las impresiones fuertes la bloqueaban. Tuve que verla estando casi dopada, sentadita, y era como que no estuviera porque estaba tratando de tomar medicina para hacer las cosas lo mejor que podía. Ella me dijo un día, y es poderoso cuando viene de parte de alguien como ella, me dijo, Jorgito, ¿sabe cómo me sentía? Era tan triste abrir los ojos y ver la luz del día. Era tan triste recordar que estaba viva. Era tan triste pensar todo lo que había que hacer en la casa. Era como si todo era grande. Que un día, y me dijo, con lágrimas en sus ojos, me arrepentí delante de mi Señor de haberle dicho esto. Pero le dije, si así va a ser la eternidad, destrúyeme, porque yo no quiero vivir así. Hermanos, es una verdadera prisión en donde tú puedes ser simplemente parte de los carceleros.
o puede ser parte de las manos de ayuda. Y ojalá tuviera las respuestas a cómo se resuelve la depresión. Solo sé lo que ella me dice. Ella vive cada día y hace lo que el médico le pide que haga y busca comunión con su Señor todos los días. Es una bendición para otros que sufren lo mismo, como una guía en medio de eso. Pero no cierres tu corazón a que el hecho de que tú no lo vivas o que yo nunca lo haya experimentado significa que no sea una realidad en la que también el principio sigue siendo igual. Alentaos los unos a los otros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por enseñarnos esta pequeña muestrita de la responsabilidad gloriosa que tenemos los unos por los otros. Señor, reconocemos nuestra incapacidad. ¿Cuántas veces en medio de consejería tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decirte, Señor, dame palabras de sabiduría porque no sé qué decirles? Llénanos de tu palabra. Haznos estudiantes fieles de la Escritura para que sea esa verdad bendita la que sostenga el corazón de los hombres y de las mujeres en nuestra congregación. Ayúdanos a honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.